tal? Buenas tardes. El tema de la reforma electoral será el tema del 2010 en el país. Está con nosotros Alejandro Madrazo para platicar en torno a la reducción de legisladores. ¿Tú qué opinas en torno a esta propuesta que hizo el presidente de la República de reducir el número de legisladores en el Congreso de la Unión? Mira, Jorge, una cosa que es importante entender es que las propuestas en sí mismas no se pueden calificar ni analizar propiamente, tenemos que entenderlas en su contexto. Entonces, la propuesta de reducción del Congreso hay que entenderla en el contexto de las 10 propuestas que hizo el presidente para la reforma política. Y si vemos el contexto, el caso de la reducción de legisladores es ejemplificativa de la orientación de toda la reforma y es debilitar al Congreso frente al Ejecutivo. O sea, tenemos por una parte una reducción del Congreso, mientras que al mismo tiempo el presidente nos dice que quiere acercar a los diputados a sus electores proponiendo la reelección, nos está haciendo con menos diputados distritos electorales más grandes y por lo tanto más distancia entre el elector y el representante. Y esto se conjunta con otras propuestas como la segunda vuelta en la elección presidencial, como el veto parcial por parte del presidente. O sea, en general lo que estamos viendo es que la reducción del Congreso es hacerlo menos, no solo numéricamente, sino en el contexto de todas las reformas propuestas, hacerlo menos también frente al presidente. ¿Qué es lo que se tendría que hacer para fortalecer el Congreso? Hay mucha crítica hacia diputados y hacia senadores porque no hacen nada, porque son flojos, porque gastan mucho dinero. ¿Qué es lo que habría que hacer con el Congreso para tratar de mejorarlo y ponerlo en un nivel mejor para que sea el contrapeso del Ejecutivo? Hay muchas cosas que se pueden hacer y todo dependerá del modelo de régimen político que quisiéramos adoptar. O sea, hay que tener en cuenta que la orientación de una medida particular tiene que ver con la orientación general del diseño institucional. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos realmente fortalecer al Congreso, bueno, pues nosotros vemos que el régimen presidencial lo que hace es darle más fuerza al presidente y los regímenes parlamentarios le dan más fuerza al Congreso. El gobierno emana del Congreso en los regímenes parlamentarios. Entonces, una posibilidad sería adoptar medidas de régimen parlamentario, como podría ser movernos hacia el semipresidencialismo, en el cual hubiese una figura de presidente, pero también una figura de jefe de gobierno que emerja del legislativo. Normalmente, cuando hay un legislativo fuerte, y aquí esto también es importante señalarlo, en los regímenes parlamentarios los sistemas de elección son de representación proporcional, o a eso han tendido en las décadas recientes, la tendencia es hacia representación proporcional en congresos fuertes. Eso incentiva el tener a un gobierno que surge del legislativo con una representación proporcional, incentiva que haya alianzas entre los distintos partidos, porque el botín es muy grande. Si se logran las alianzas, está el premio de formar gobierno. Entonces, una posibilidad sería movernos, en vez de hacia un régimen más presidencialista, movernos más hacia un régimen parlamentario en el cual el Congreso tuviera más incentivos de dialogar, porque si alcanzan un diálogo y si alcanzan alianzas, tienen la posibilidad de formar gobierno o de revocarle el mandato al gobierno. Entonces, esa sería una medida posible. Está iniciando en el Senado una discusión en torno a la reforma política. ¿Tú le ves futuro a esto? ¿Crees que haya finalmente un acuerdo, un gran acuerdo en este país para tratar de construir una reforma política? Necesitamos un gran acuerdo. Es claro que el entramado institucional que tenemos no está funcionando. Necesitamos revisar el diseño de nuestro sistema de gobierno de pe a pa. En ese sentido, yo creo que si esta ronda de pláticas no tiene éxito, alguna futura lo tendrá que tener, porque nos estamos encajonando en un diseño institucional que no aguanta agua. O sea, tenemos un régimen presidencial, pero tenemos un Congreso que tiene parcialmente representación proporcional. Ese es un sistema en el que las tensiones entre un poder y otro se maximizan. Tenemos que optar, si queremos regresar al pasado y impulsar un régimen presidencial, afianzarnos en el régimen presidencial que solo en América se ha adoptado y solo en Estados Unidos ha resultado ser exitoso, en el resto de América ha sido problemático, o hacia un régimen parlamentario que se centre en las instituciones y no en las personas y que se centre en las coaliciones y no en los triunfos electorales nada más. Entonces yo creo que eventualmente vamos a tener que revisar las premisas de nuestro sistema de gobierno. Yo espero que este sea un inicio que rinda fruto y que nos lleve antes de que verdaderamente las fricciones y las tensiones entre las instituciones sean tales que el gobierno quede totalmente inoperante. Fíjate que la gente luego piensa que ¿para qué diablos me sirve a mí una reforma política si lo que no tengo es trabajo, si lo que tengo es mucha inseguridad? ¿Para qué le sirve a la gente una reforma política en momentos como este que vive el país? Tiene toda la razón la gente cuando piensa eso. O sea, está lo importante, está lo urgente y está lo que es realmente apremiante. Y ahorita lo apremiante es la inseguridad y el desempleo. Pero no olvidemos que la inseguridad y el desempleo, si la hemos de combatir como sociedad.
y como sociedad nos organizamos a través de la política y ahorita estamos muy mal organizados políticamente. Entonces, si queremos estar bien organizados para hacer frente a los desafíos que son la inseguridad, el desempleo, una educación profundamente deficiente, tenemos que tener un sistema político funcional que permita lograr acuerdos, pero que permita lograr acuerdos que sean transparentes y que respondan a la ciudadanía. Entonces, la reforma política es un mecanismo indirecto, pero indispensable para poder hacer frente a los problemas que más nos aquejan, como inseguridad, desempleo, falta de educación, etcétera. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge, a ti y a tu auditorio.